o mala? De eso vamos a platicar el día de hoy. Soy la doctora Elsa Yasmín León Marroquín y estoy como profesor visitante ahorita en el Departamento de Física en la UAM Iztapalapa. Bueno, pues iniciemos primero para conocernos un poquito quién quiere hablar algo de radiación. ¿Es buena o es mala? ¿Quién tiene algo al respecto? Hemos escuchado hablar de radiación, siempre estamos escuchando que dicen la radiación solar, la radiación en los hospitales, la radiación cósmica. A ver, alguien active su micrófono, por favor. Aquí está Martín. ¿Usted qué tiene que decirnos al respecto? ¿La radiación es buena o es mala? Bueno, buenos días. Buen día. Bueno, yo hace una semana terminé un libro que habla respecto sobre la radiación. El título del libro se llama Radiación al servicio de la vida. Y bueno, lo que me dejó este libro es de que en sí, pues se puede decir que es como una balanza, o sea, no se puede decir que es buena, pero ni tampoco es mala, porque pues obviamente tiene sus beneficios, pero bueno, más o menos para como entender, bueno, lo que yo entendí es de que en física, pues la radiación se entiende como una energía en movimiento. Y bueno, algunas de las aplicaciones, por ejemplo, en la medicina, en microbiología, en, en varios así aspectos, pues es utilizada la radiación. Entonces, como decía al principio, es buena porque pues tiene sus beneficios, pero pues como mencionó la maestra, la radiación solar, ¿no? En este caso pues sería mala, entonces nos afecta bien, dicen que a mediodía no podemos salir porque pues la radiación de los rayos UV del sol pues nos puede provocar varios problemas como es el cáncer de la piel y pues así. Ok, muy bien. Entonces, usted la puede tomar como en una balanza. Puede ser buena o puede ser mala, ¿sí? ¿Alguien más que quiera opinar algo al respecto para irnos conociendo? Sí, como solamente. A ver, alguien creo que quería opinar. ¿Sí me escuchan? Dafne, Sí, buenos días. buenos días, Dafne, adelante. Bueno, yo pienso que, o sea, también no es ni buena ni mala, porque la radiación bueno, es un agente para diagnosticar algunas enfermedades. Bueno, eso es lo que creo que, bueno, por lo cual no es buena ni mala. Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues a lo largo de esta plática vamos a ir viendo esto. Y algo que mencionaron los dos compañeros que participaron, muy importante. Vamos a enfocar esta plática de la radiación para hablar si es buena o es mala. La vamos a enfocar a la parte de las aplicaciones médicas. Ahí es de donde vamos a estar hablando. Porque bueno, hablar de radiación pues es un tema muy extenso, tiene muchas aplicaciones en industria, en investigación, pero nos vamos a enfocar un poquito más a la parte de la radiación en el hospital, ¿no? Bueno, antes de iniciar, pues vamos a ver un pequeño video que ahorita les voy a pasar por aquí. Permítanme. Para ir hablando un poquito ir conociendo un poquito acerca de la radiación. El cuerpo humano está expuesto a la radiación constantemente, ya sea por el sol, el microondas en tu cocina, el teléfono en tu bolsillo o la televisión en tu sala. Todo emite un cierto grado de radiación, pero todavía no se preocupen. Nuestro planeta está siendo bombardeado constantemente por partículas provenientes del espacio
que reciben el nombre de rayos cósmicos y que consisten principalmente en protones, núcleos pesados, radiación gamma y partículas alfa y beta. La atmósfera actúa como un filtro y bloquea cierta cantidad de la radiación que llega al planeta. En el planeta existen materiales radioactivos en el suelo, el agua, los alimentos e incluso nosotros mismos somos algo radioactivos. Así que la radiación es natural y nos rodea desde el principio de los tiempos. La radiación es lo que llamamos el fenómeno que consiste en el transporte o la propagación de energía en forma de partículas u ondas, que podemos definir como energía en tránsito de un lugar a otro. Con esto dicho, podemos considerar dos tipos principales de radiación, electromagnética y de materia, también llamada corpuscular. Entonces, si todos estamos expuestos a estas radiaciones, ¿por qué es importante saber cuál es cuál? Bueno, por el simple hecho de que una puede matarte y la otra no. No toda radiación es mala para el humano, a pesar de que se crea que toda radiación puede ser nociva, pero todo depende del tiempo y la cantidad a la que se haya expuesto uno. Por eso es importante diferenciar cada tipo de radiación y aclarar cuál puede llegar a ser nociva para la salud y cuál es en verdad peligrosa. La radiación la podemos clasificar según su naturaleza o su efecto biológico. Cuando hablamos de su naturaleza, nos referimos a su manera de propagarse y se divide en dos tipos, electromagnética y corpuscular. La electromagnética es aquella que se propaga en forma de onda. Ejemplos de radiación electromagnética son rayos gamma, rayos X, radiación ultravioleta y visible. Ionización. Entonces, la radiación no ionizante o radiación de baja energía es aquella que no es capaz de ionizar los átomos, por lo que el efecto biológico es menor, actuando más bien a través del efecto térmico, mecánico y fotoquímico en los tejidos. Las radiaciones no ionizantes son del tipo electromagnético y engloban radiaciones ópticas como ultravioleta, espectro visible e infrarroja, y los campos electromagnéticos como microondas y radiofrecuencias. Mientras tanto, la radiación ionizante o la radiación de alta energía es aquella que tiene la fuerza suficiente para arrancar los electrones de un átomo. Esta es la que tiene el potencial de causar daños severos para la salud y causar todo un sinfín de desastres. Pero, ¿cómo afecta la salud si recibes una alta dosis de radiación? Quiero agradecerle a Tau. Ok. Bueno, pues ya iniciamos con esta parte de la radiación. Si vieron ahorita, estuvimos hablando de qué es la radiación y los tipos de radiación, que es en lo que nos vamos a enfocar ahorita. Continuamos con la parte de la presentación. Permítanme. No me cambió. Ok. Entonces, como lo dijeron en el video, la radiación es parte fundamental en nuestra vida cotidiana. Nosotros diario utilizamos el teléfono celular. El teléfono celular emite radiación, ¿sí? Estamos en contacto con la radiación cuando nosotros hablamos por teléfono, enviamos un mensaje. Otra de las cosas a las que estamos acostumbrados o estamos expuestos es a la radiación solar. Nosotros diario, bueno, a excepción de ahora que estuvimos en pandemia, salíamos a la calle o salimos a la calle y estamos expuestos a la radiación. Otra forma en la que estamos expuestos a la radiación es por medio de las telecomunicaciones, ¿sí? Cuando nosotros vemos la televisión, también estamos expuestos a la radiación. Entonces, si ven, en la vida diaria, cuando calentamos la comida en nuestro horno de microondas, también estamos expuestos a la radiación. Incluso, como lo dijeron en el video, hay alimentos que contienen cierta cantidad de radiación.
y otros, bueno, que hemos estado expuestos a la radiación que hay en los hospitales, ya sea que nos tomaron una radiografía, una tomografía, estuvimos en algún tratamiento de medicina nuclear o de radioterapia, pues también hemos estado expuestos a la radiación. Entonces, si se fijan, las radiaciones es algo de nuestra vida cotidiana. Estamos en contacto con ellas a toda hora, desde que nos levantamos hasta cuando estamos dormidos. La radiación es parte de nuestra vida cotidiana. Y bueno, estos símbolos que ya ahorita nos los mostraron en el video, los conocen, los conocían, los han visto, qué significan estos símbolos. A ver, alguien que quiera compartir su opinión con nosotros. Abran por favor sus micrófonos y háblenme de estos símbolos. A ver, ¿alguien? ¿Nadie conocía estos símbolos? Yo nada más conocía el de radiaciones ionizantes. Montserrat, ¿este de aquí? Sí, Okay. por lo que sé, bueno, lo que más o menos recuerdo es que ese es como que hay una radiación muy alta. Como que eso más que nada se usa más en los de rayos X, si no mal recuerdo, o algo así. Muy bien, es una radiación alta. Ahorita vamos a hablar de esos parámetros que la hacen peligrosa, como usted dijo. Y sí, se observa mucho en las salas de rayos X, las salas de radioterapia. ¿Alguien ha visto en algún lado este símbolo de radiación no ionizante? ¿No? Creo que son las que se dan como en en la tele, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? Así es, Cendejas es quien comentó. Sí. Muy bien, sí. De hecho, también, no sé si han visto en algunas plazas comerciales donde aparece este simbolito de radiación, donde dice que podemos tener la red libre y podemos conectarnos al Facebook, al WhatsApp, a todas las redes sociales, ¿sí? Muy bien, ahorita vamos a ver las diferencias, qué lo hace diferente y por qué una es más peligrosa que la otra, como lo dijeron en su video. Muy bien, estos símbolos, hay que poner mucha atención a estos símbolos. También estos aparecen a veces cuando tenemos postes de alta tensión, también ahí pueden aparecer estos símbolos. Ay, no puede cambiar. Ok, entonces, como lo comentó uno de sus compañeros y lo dijeron en el video, la radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio. Esta transferencia, esta emisión, propagación y transferencia de energía se va a dar en dos formas. Una de ellas son las ondas, ¿sí? Las ondas electromagnéticas. Aquí tenemos un ejemplo de onda electromagnética. Son aquellas que están compuestas por un campo magnético y un campo eléctrico que viajan en forma perpendicular. Y estas a su vez son perpendiculares a la dirección de propagación. ¿Qué caracteriza a una onda? ¿Alguien recuerda a una onda electromagnética? ¿No? ¿Qué caracteriza a las ondas? Aquí está una. Adelante. Creo que es la frecuencia en donde, como van. La frecuencia, exactamente. La frecuencia es una forma de caracterizar las ondas. ¿Otra? Su longitud de onda, aquí está, ¿no? Recuerden que la longitud de onda es aquella distancia que hay entre cresta y cresta o valle y valle de una onda.
y la frecuencia es el número de oscilaciones que hace en un segundo. Y bueno, pues eso me va a caracterizar una onda, en este caso electromagnética, que son de las que estamos hablando, y estas yo las puedo relacionar con la velocidad de la luz. Si multiplico estas dos magnitudes, me va a dar la velocidad de la luz, porque una característica de este tipo de ondas electromagnéticas es que se propagan a la velocidad de la luz. Muy bien. Entonces, la otra forma en que se va a tener la radiación es en forma de partículas. Aquí tenemos, por ejemplo, un átomo de helio, del cual vamos a hablar ahorita, pero antes vamos a hablar un poquito del átomo. ¿Qué es el átomo? O cuando hablamos de átomo, ¿qué nos imaginamos? De acuerdo a lo que nosotros ya conocemos de química y de física. Es la más pequeña, Tiene que es la ver con materia más, Ajá, adelante. es la materia más pequeña de un Ah, elemento. sería, no, más bien son los componentes, ¿sí? Los componentes más pequeños de la materia. Bueno, ahora se sabe que antes se creía que era indivisible, ahora ya se sabe que no, que se puede dividir y que a su vez tiene componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Aquí están los protones, los neutrones y los electrones. Los protones y los neutrones se encuentran en el centro del átomo y forman su núcleo. Por eso a veces se les llama nucleones y esto les da la masa atómica a cada uno de los elementos, ¿no? Que es característica precisamente de cada uno de los elementos. Tenemos los electrones, ¿no? Que los electrones están orbitando alrededor del núcleo, ¿sí? Y bueno, estas órbitas se les llama, que están en una nube electrónica. Entonces, estos son los tres elementos que me van a formar el átomo. Y a su vez, cada uno de ellos está, perdón, bueno, los neutrones y los protones tienen otras subpartículas de las cuales están compuestos, pero ahorita no vamos a entrar en detalle porque nuestra plática no es de física de partículas. Entonces, tenemos los nucleones y tenemos los electrones que están en el exterior del átomo, ¿sí? O que están orbitando alrededor del átomo. Para poder entender que la radiación también es partícula, necesitábamos primero saber estos elementos del átomo, ¿sí? Y bueno, nosotros sabemos que estos átomos son neutros. Cuando tienen un exceso de energía, sucede un efecto que se le llama radiactividad y ahorita vamos a ver también qué es eso, que ya lo mencionaron en la parte de del video que les mostré ahorita. Ok, entonces, cuando estos átomos tienen un exceso de energía, un exceso de protones o un exceso de electrones, ocurre este fenómeno de emisión espontánea de radioactividad y va a emitir partículas alfa, partículas beta o partículas gamma. ¿Alguien sabe qué es una partícula alfa? Son las que están adentro del núcleo, ¿no? No, una partícula alfa es un núcleo de helio, ¿sí? El núcleo de helio contiene 2 protones y 2 electrones. Estas partículas tienen mucha masa, por eso su efecto radiobiológico va a ser muy grande. Si ustedes recuerdan en el video, dijeron que las partículas o la radiación corpuscular, que es esta de las partículas, es la que más daño nos va a causar. ¿Sí? Entonces son muy masivas, tienen mucha masa, entonces el efecto radiobiológico va a ser mayor en el cuerpo, ¿sí? Y estas se emiten del núcleo. Las partículas beta son electrones, pero que se emiten del núcleo, no son los electrones que están orbitando alrededor del núcleo. Y la radiación gamma
es radiación electromagnética en forma de ondas que viene del núcleo del átomo, a diferencia de los rayos X, que los rayos X corresponden a transiciones electrónicas, ¿no? Nosotros sabemos que aquí tenemos, por ejemplo, esta órbita y tenemos esta órbita. Si hay una transición electrónica entre las ondas, entre las órbitas internas, las que están más cerca del núcleo, entonces va a haber emisión de rayos X. Entonces, los rayos X y los rayos gamma son ondas electromagnéticas. ¿Qué las hace diferente? Su origen, de dónde viene uno y de dónde viene otro. Los rayos X vienen de transiciones electrónicas y los rayos gamma vienen, son emisiones del núcleo, debido a un exceso de energía que tiene el núcleo. Por eso, los rayos gamma son más energéticos que los rayos X, ¿sí? Las partículas alfa son núcleos de helio formados por 2 protones y 2 neutrones. Las partículas beta son electrones, pero que vienen o se emiten del núcleo atómico. No son los electrones que están orbitando. Esa es la diferencia entre un electrón y una partícula beta. Y en partículas beta vamos a tener beta más y beta menos, ¿sí? Ok, entonces, una vez dicho esto, podemos regresar a esta parte donde ya sabemos que la radiación se va es la emisión, la propagación y transferencia de energía por medio de ondas, que tenemos como ejemplo los rayos X y los rayos gamma, y en forma de partículas, que tenemos las partículas alfa, que son núcleos de helio, si lo ven, aquí están, tenemos 2 protones y tenemos 2 neutrones, ¿sí? Sin esta parte de la nube electrónica. Eso es una partícula alfa, y también tenemos las partículas beta, que ya dijimos que son electrones procedentes del núcleo atómico. Entonces, si se fijan, aquí ya estamos diferenciando entre los eventos que ocurren dentro del núcleo atómico y los eventos que ocurren en las órbitas electrónicas. Ok, entonces, hablando de esto, bueno, pues vamos a diferenciar, vamos a clasificar la radiación, ¿no? Y vamos a tener tipos de radiación de acuerdo a su naturaleza, es decir, cómo se propagan, y de acuerdo al efecto biológico que nos van a causar. De acuerdo a su naturaleza, se pueden propagar en formas de onda electromagnética y en forma corpuscular, que fue la que ya vimos ahorita, que ya explicamos, que las ondas electromagnéticas son aquellas que están formadas por un campo eléctrico, azul, y un campo magnético, que es el rojo, que oscilan en forma perpendicular y a su vez son perpendiculares a la dirección de propagación. Y la naturaleza corpuscular, bueno, pues son todas aquellas partículas, como las partículas alfa, los neutrones y las partículas beta. Y de acuerdo al efecto biológico que van a causar este tipo de radiación, pues se dividen en ionizantes y en no ionizantes, que eran lo que nos marcaban los símbolos que vimos al inicio. Nosotros debemos tener mucho cuidado cuando veamos esos símbolos, sobre todo el de ionizante. Estos, dicen que, bueno, se ha documentado, ¿no? Estos efectos biológicos en base a la subdivisión que es no ionizante, y que se les dice que son nocivos, ¿no? De alguna manera sí hacen daño, pero el daño es menor al de que puede provocar o puede causar la radiación ionizante, debido a algo que dijo su compañera, que tiene más energía. Entonces, aquí tenemos ya las 2 clasificaciones que nos competen a nosotros hablar en este taller. Ok, para eso, bueno, pues vamos a necesitar una ayuda del espectro electromagnético. Y el espectro electromagnético, bueno, pues es una forma de
clasificar la radiación, pero únicamente cuando estamos hablando de radiación electromagnética. Por eso se llama espectro electromagnético. Aquí están todas los tipos de radiaciones que nosotros podemos tener. En cuanto a su longitud de onda, viene también su longitud de onda, viene su frecuencia y viene su energía, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de entender el espectro electromagnético. ¿Alguien había visto o estudiado el espectro electromagnético antes? Yo creo que sí, en física, ¿no? Sí. Sí, ¿Ok? ¿Y qué decían del espectro electromagnético? A ver, ¿qué saben del espectro electromagnético? bueno, por ejemplo, sé que el ojo humano puede alcanzar a verlo de 400 a 700 nanómetros. ¿Ok? En esta parte nada más del visible, que es muy, muy pequeñita, comparado con todo mi espectro electromagnético. Muy bien, entonces si se fijan, aquí tenemos la radiación no ionizante y la radiación ionizante. Vamos a tratar de caracterizarlas por medio de este espectro electromagnético. Entonces, si ustedes ven, tenemos la energía que va de menor a mayor y tenemos la frecuencia que también va de menor a mayor. Tenemos la longitud de onda, que en este caso, si lo vemos de derecha a izquierda, va de menor a mayor. ¿Qué quiere decir para empezar? Primero, que si la energía la energía aumenta, como lo tenemos aquí, también va a aumentar la frecuencia, pero va a disminuir su longitud de onda. Entonces, la frecuencia y la longitud de onda son inversos, ¿sí? Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Y lo mismo pasa con la energía y la longitud de onda. Son inversamente proporcional. Si la energía aumenta, la longitud de onda va a disminuir. Y aquí vemos, si se fijan, la longitud de onda se va haciendo cada vez más pequeña hasta llegar a esta parte. Ahora, tenemos que en el caso de las radiaciones no ionizantes, tenemos las radiofrecuencias, que es algo que nosotros estamos muy acostumbrados. Gracias a este tipo de radiación, pues nosotros podemos hablar por teléfono celular, podemos ver la televisión, podemos escuchar el radio y podemos tener, bueno, todas estas partes. Como les decía, en esta parte, si se fijan, les dije que el símbolo de radiación no ionizante a veces aparecía cerca de algunos transformadores, ¿no? Entonces ahí también nosotros tenemos toda esa parte de la radiación no ionizante. Aparte también en las antenas parabólicas, pues ahí vamos a ver que son detectores de radiación no ionizante. Después de ahí nosotros tenemos la parte de las microondas, que es donde entra esta parte que son el principio de funcionamiento, el principio físico de cómo se calienta la comida en un horno de microondas. Después tenemos el infrarrojo, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, está muy de moda que nos tomen la temperatura con un termómetro que funciona con el principio básico de la luz infrarroja que nosotros estamos emitiendo. Tenemos la luz visible, que fue de la que habló su compañero, que es solamente un pequeño pedacito de todo este espectro electromagnético que nosotros tenemos. De ahí le sigue la radiación ultravioleta, ¿no? Y ya, bueno, cuando hablamos de visible y hablamos de ultravioleta, pues ya en esa transición es que ya nos debemos de cuidar. Si se fijan, ya va cambiando de color verde que viene de no ionizante a la parte ionizante. Entonces, después del ultravioleta tenemos los rayos X, que ya son más energéticos, ¿sí? Por lo tanto, van a ser más penetrantes y el daño
biológico que van a causar va a ser mayor, o el efecto biológico que van a causar es mayor. Después vienen los rayos gamma, ¿sí? Que también, bueno, que como dijimos, son más energéticos que los rayos X. Y aquí, bueno, falta la parte de la radiación cósmica que aún son más energéticos. Pero si ustedes recuerdan, yo les dije que lo íbamos a enfocar esta plática a la parte de la radiación que utilizamos en el hospital, ¿no? Que es la radiación ionizante. Ahora, estamos hablando de radiación ionizante y radiación no ionizante. ¿Alguien me recuerda qué es la ionización? ¿Alguien recuerda a qué se refiere el fenómeno de la ionización? ¿No? Ok, recuerden que cuando la radiación interactúa o hay energía que interactúa con el átomo, se pueden dar dos sucesos. Uno es la excitación y otro va a ser la ionización. ¿Qué significa o qué me dice el fenómeno de la excitación? Es que la energía solamente fue suficiente para que yo se la diera a un electrón y cambiara de nivel o subiera a una órbita de mayor energía, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la excitación, que únicamente estoy haciendo una transición electrónica. Cuando yo hablo de ionización, quiere decir que tenía suficiente energía, le di suficiente energía a ese electrón para que se saliera del átomo y lo dejara ionizado, ¿sí? Entonces, cuando solamente la energía es suficiente para que un electrón cambie de órbita, pues lo va a dejar con un exceso de energía y a ese estado se le llama un estado excitado. Cuando nosotros tenemos que ese electrón fue arrancado del átomo, pues se le va a llamar que estamos en un estado, que el átomo está ionizado, porque se le quitó un electrón. Entonces, de ese tipo de radiación es de la que nosotros estamos hablando aquí, y es la que más daño le va a causar a nuestro cuerpo. Ok. Entonces, aquí hablando de radiación ionizante, vamos a tener fuentes naturales y fuentes artificiales. Como ya lo habíamos comentado, hay algunos alimentos que nosotros ingerimos y que nos proporcionan cierta cantidad de radiación, ¿sí? También la que viene del exterior, que ya lo dijimos, y en el video también se comentó, los minerales también de la corteza terrestre también emiten radiación. Por ejemplo, un problema que ahorita están teniendo en Europa, en los lugares muy fríos de Europa, es que no abren las ventanas, no permiten que los hogares se ventilen. Y esto hace que la concentración de radón, que es un isótopo radioactivo, esté emitiendo radiación y las personas se están irradiando. Entonces, si lo vemos también, es una fuente de radiación natural. Cuando hablamos de radiación artificial, bueno, pues nos referimos, por ejemplo, cuando estamos viendo la tele, cuando estamos escuchando el radio, nos estamos irradiando, aunque esa no es radiación ionizante, pero está contribuyendo también, ¿no? Es la que la que se produce en las plantas nucleares también, ¿no? Los que viven cerca de, por ejemplo, en este caso, que tenemos una en Laguna Verde, o cerca del ININ, que también ahí hay un reactor que se utiliza para investigación. A ver, Martín, creo que quiere compartir algo. No, bueno, me surgió una duda. Es que, por ejemplo, las ondas, por ejemplo, de las radiaciones, por ejemplo, del radio, como comentaba, ¿esas nos pueden hacer de alguna manera daño? A ver, si se acerca un poquito más a su micrófono, porque no, lo escuché como muy lejos y no alcancé a escuchar su pregunta. A ver, ya, disculpe, ¿sí? ¿Me escuché bien ya? Ajá.
Ok, le comentaba que si las radiaciones, por ejemplo, del radio, como usted comentaba, porque de alguna manera son ondas, ¿no? De radón. Son Ah, partículas. ajá, bueno, no, del radio, Ah, de música, ¿no? de, Del elemento, ajá. ¿Esas de alguna manera nos pueden hacer daño? sí, son nocivas. Se ha documentado, no hay mucho al respecto de la radiación ionizante porque, bueno, pues ahí van de por medio la parte del uso del teléfono celular. Se han hecho experimentos y sí puede ser un factor de riesgo, ¿no? Incluso se recomienda que cuando uno se vaya a dormir, no tenga ningún aparato, por ejemplo, ni siquiera electrodomésticos cerca, ¿no? Que incluso el celular lo deje lejos de donde usted está dormido y nosotros siempre lo dejamos cerca de la cabecera de la cama, porque puede ser un factor de riesgo. No se tienen estudios concluyentes que digan el radio, la televisión, el celular me van a provocar un efecto, ¿no? Pero puede contribuir a que se desarrolle cierta patología, ¿sí? Ok, muchas gracias. Ajá. Y bueno, pues otra tenemos las aplicaciones médicas, donde también, pues si se fijan, las aplicaciones médicas de todas el tipo de radiación artificial es la que más nos contribuye a toda la radiación que nosotros recibimos. Y de las naturales, pues lo de los minerales que se encuentran en la corteza terrestre es la que nosotros más, más recibimos, ¿sí? Y bueno, hace ratito hablábamos de la radiactividad, que es la emisión espontánea de energía, ¿sí? Que esta viene del núcleo atómico. Recuerden, viene como resultado de la radiactividad, tenemos la radiación alfa o las partículas alfa, la radiación beta o las partículas beta y la radiación gamma, que dijimos que la alfa y la beta vienen a ser radiación corpuscular y la gamma es radiación electromagnética. Pero este efecto de la radioactividad viene exclusivamente del núcleo atómico. Esto se da, como dijeron en el video, porque hay un exceso de protones o hay un exceso de neutrones, un exceso de energía, porque recuerden que de acuerdo a la ecuación de Einstein, la energía es igual a la masa por la constante de la velocidad de la luz al cuadrado, pues yo puedo se puede convertir la masa en energía y la energía en masa, no yo, pero en la naturaleza, ¿sí? Entonces, ese exceso de masa o ese exceso de energía va a hacer que exista esta emisión espontánea de energía en forma de partículas o en forma de onda electromagnética. Y bueno, los tipos de radiación ionizante. La corpuscular, ya dijimos, que incluye la radiación alfa, la radiación beta y los neutrones. La radiación alfa y la radiación beta son partículas cargadas, ¿sí? Tienen carga. Dijimos que la radiación alfa o las partículas alfa son núcleos de helio, formada por 2 protones y 2 neutrones. Entonces, pregunta, ¿qué tipo de carga tiene la partícula alfa? Si está formada por 2 neutrones y por 2 protones, ¿cuál es su carga? ¿Negativa? Positiva, porque recuerden que los protones son positivos, los electrones son negativos, ¿sí? Entonces, dentro de la radiación ionizante tenemos radiación corpuscular y tenemos la partícula alfa, ¿sí? Que tiene carga positiva. Tenemos radiación beta, partículas beta, estas pueden ser positivas o pueden ser negativas. Y tenemos los neutrones que no tienen carga. Eso cuando se estudian los efectos biológicos de esta radiación, se le dice que la partícula alfa y la partícula beta que tienen carga son directamente ionizantes, que significa que ellos llegan, depositan su energía y causan el daño. Por ejemplo, en células cancerígenas, llegan
depositan su energía y destruyen esas células. En cambio, los neutrones es radiación indirectamente ionizante. Ellos primero tienen que ceder la energía que llevan a una partícula con carga, ¿sí? Generalmente puede ser a los electrones. Entonces se le da esa energía que ellos llevan, se la dan a los electrones y los electrones sí pueden darle a las células cancerígenas esa radiación, pero los neutrones directamente no se la pueden dar, ¿sí? Y tenemos la radiación electromagnética, que dentro de esta se encuentran los rayos X y los rayos gamma. Y los rayos gamma ya dijimos que ambas son ondas electromagnéticas. La única diferencia entre ellos es la energía, ¿sí? ¿Y de dónde provienen? La radiación gamma o los rayos gamma, dijimos que vienen del núcleo atómico. Los rayos X vienen de transiciones electrónicas. Entonces, la radiación gamma es más energética que los rayos X, dependiendo también del elemento que nosotros estemos hablando, porque esto es característico de cada uno de los elementos de nuestra tabla periódica. Y bueno, pues aquí dentro de los tipos de radiación ionizante, tenemos, por ejemplo, a las partículas alfa, que yo las puedo detener si pongo una hoja de papel. Debido a que son muy masivas, la interacción con la materia, pues se da en que depositan toda su energía muy rápido, ¿sí? Las partículas beta pueden atravesar esas hojas de papel, pero yo las puedo detener con mi mano. De hecho, existe la terapia de electrones que se utiliza para tratar el cáncer de piel, porque quedan en la piel, ¿sí? Yo no puedo ir más allá de las capas, de algunas capas subcutáneas, ¿no? Los rayos X y los rayos gamma pueden atravesar el papel, pueden atravesar la mano, incluso el aluminio, pero yo las voy a detener con plomo. Por eso, en todos los hospitales que se tienen equipos de rayos X o de radioterapia o equipos de medicina nuclear, pues se tienen en búnker que están plomados. Incluso las puertas deben de estar plomadas. Y bueno, pues los neutrones, esas ya las paro con el hormigón. Aquí no vamos a hablar tanto de neutrones porque todavía no existen terapias comerciales con neutrones. Eso es más, se utiliza más o se habla más de los neutrones cuando hablamos de energía nuclear y de plantas nucleares, pero eso ya escapa de esta parte que nosotros tenemos aquí, de nuestra plática, que es únicamente de radiación en el hospital, incluso, ¿sí? Ok, entonces, la radiación ionizante, particularmente, no la vemos, ¿sí? No la olemos, no sabe. ¿Cómo la detectamos? ¿Cómo detectamos esa radiación? Por eso es que existen estos símbolos de precaución, donde hay radiación, sobre todo la radiación ionizante, como una de sus compañeras mencionó, en todas las puertas donde se tienen equipos, por ejemplo, rayos X o de radioterapia, como les decía, medicina nuclear o cualquier otro instrumento de imagenología que utilice radiaciones ionizantes. Esta también puede existir porque a veces el campo magnético que producen es muy intenso. Por ejemplo, no sé si ustedes han experimentado ese campo que está cerca de los transformadores, ¿no? A veces cuando uno tiene casas de 2 pisos que están muy cerca, se llega a experimentar ese campo magnético, que es muy peligroso. Por eso también existen este tipo de señales, ¿no? De aguas, porque aquí hay radiación. Y bueno, pues para detectarlas tenemos la radiación, el espectro óptico, la radiación visible. Nosotros lo podemos detectar con nuestro ojo. Nuestro ojo es un detector de radiación visible.
¿sí? Por ejemplo, la radiación ultravioleta, pues, si nos llegamos a quemar, la piel puede llegar a ser uno de nuestros detectores de radiación. Los rayos X, los rayos X yo los puedo detectar en una placa de haluro de plata, que son las placas radiográficas. Ahí yo la puedo detectar. Yo puedo detectar la radiación de las telecomunicaciones con mi teléfono celular. Digo, tengo señal, entonces aquí hay ondas electromagnéticas. La radiación de nuestro cuerpo, que es infrarroja, se puede detectar por medio de nuestro sensor de temperatura. Y bueno, pues también si tengo señal de radio, es otra forma de detectar que hay radiación, ¿sí? Que son esas ondas electromagnéticas que yo estoy detectando, porque si ustedes se fijan, ahorita todos los tipos de radiación que les mencioné, pues son ondas electromagnéticas, todas las que les mencioné. Pero ahora, ¿cómo puedo detectar la radiación, ya sea electromagnética o de partículas? Pero hablando únicamente de la radiación ionizante. Bueno, pues en esta parte de la medicina, nosotros utilizamos un equipo de este tipo que se llama Geiger, que me detecta radiación, ¿sí? En los hospitales. Otra es esto que se le llama película radiocrómica, ¿sí? Es una película más o menos parecida a la placa de rayos X, que cuando se irradia cambia de color. Si se fijan, este es su color original. Si yo le voy agregando radiación, pues se va haciendo más oscura, ¿sí? Y quiere decir que ahí tengo radiación. Otros son los dosímetros termoluminiscentes que se utilizan también en el hospital. No sé, espero que nunca hayan tenido la experiencia de estar en un hospital, pero si alguien ha estado en un hospital y sobre todo en el área de rayos X, puede ver que los técnicos y los médicos traen un aparatito como este, que es un dosímetro termoluminiscente para ver cuánta radiación está recibiendo ese trabajador. O también lo pueden tener en forma de anillo. Son las formas en que se mide la radiación ionizante en el hospital. Y bueno, aquí tenemos una parte que va a ser una actividad para ustedes, ¿sí? Científicos y radiación. Hablamos de radiación, pero ¿quién descubrió los rayos X? ¿Cómo los descubrieron? ¿No? El átomo, ¿quiénes describieron el átomo? ¿Quién lo descubrió? ¿Quién demostró su existencia? ¿No? La radioactividad y Rutherford. Y básicamente hablamos de átomos, ¿sí? Entonces, aquí si se fijan, si alguien conoce un poquito, sobre todo quien acaba de terminar su libro, creo que es Martín, ¿no? Ahí tuvieron que hablar de estos científicos. Lo que van a hacer ahorita, pero que terminemos la sesión porque el tiempo se nos está viniendo encima, es me van a ayudar a ordenar estos científicos en forma cronológica de cómo fueron contribuyendo a la ciencia en el área de la radiación. Pero eso lo vamos a hacer ahorita, ¿sí? Entonces, físico médico. ¿Alguien ha oído hablar de los físicos médicos? ¿Conoce algún físico médico o sabe qué es un físico médico? O de la física médica, que es una de todas las ramas de la física son muy padres, son maravillosas, pero bueno, la física médica es una de ellas que tiene una aplicación directa y una aplicación que el mundo requiere en estos momentos, ¿no? ¿No? ¿Nadie ha oído hablar de ellos?
creo que hay un comentario. Yo sí sí he escuchado el término físico médico, pero ¿Se no puede conozco. acercar un poquito, Vanessa, o hablar un poco más fuerte porque no la escuchamos? ¿Ahí ya me escuchan? Ah, ya, ok. Ok. Sí he escuchado el término físico médico, pero no conozco así como que personas que hayan estado, Ok, este, ujú, muy bien. Entonces, un físico médico es una persona, un profesional capacitado, ¿no? Con todos los fundamentos físicos que se van a aplicar a la medicina. Entre las labores que tiene un físico médico es que se tiene que encargar de la seguridad de los pacientes que entran al hospital por una placa de rayos X o por un tratamiento, ya sea de radioterapia o de medicina nuclear, ¿sí? Un físico médico también se tiene que encargar, ¿no?, de hacer el cálculo de la dosis que van a recibir estos pacientes. Un físico médico también se encarga de la calidad de las imágenes que podemos tener en todas las imágenes médicas que utilizan para dar un tratamiento. Un físico médico se encarga de hacer investigación acerca de materiales para medir dosis, se encarga de estar verificando el diseño de los búnker, no es el ingeniero civil ni el arquitecto, mucho menos, pero sí está al pendiente de que todos los búnkers tengan la protección que se necesita, ¿sí? Que necesitan los pacientes, que necesita el personal que trabaja en un hospital. Un físico médico hace investigación también acerca de radiobiología, que significa la interacción de la radiación con el tejido biológico, en particular con las células. Es cómo cómo se da ese efecto, ¿no? Estudian el efecto de la radiación a nivel celular, ¿sí? A nivel de tejido también y a nivel de sistemas, pero en tejido biológico. Entonces, eso es lo que hace un físico médico y eso es un físico médico. Y bueno, sí, no se conocen mucho a los físicos médicos porque realmente es un área muy joven comparada con las otras áreas que existen en la física, pero es muy joven y en México es aún mucho más joven, ¿sí? Entonces, como les comentaba, pues un físico médico contribuye en la parte de los tratamientos de radioterapia, de que se dé la radiación que el paciente necesita. Otra de las actividades que realice el físico médico es algo como esto que se le llama planeación del tratamiento. Es el médico nos dice, yo quiero que le llegue al tumor que es tanta dosis de radiación, pero que no le llegue a los ojos, que no afecte otros daños, que no afecte, perdón, otros tejidos que son radiosensibles, que significa que son muy sensibles a la radiación y que pueden traer consecuencias catastróficas con el tiempo. Entonces, de estos cálculos de dosis, de cómo están entrando estos haces de radiación para que no dañe, por ejemplo, los ojos, para que no dañe el tallo, bueno, de eso se encarga un físico médico. Una vez que ya tiene este plan de tratamiento, es irlo a verificar a mi acelerador lineal, que es el equipo que va a dar el tratamiento. Ve y mide esa dosis, a ver si es la que el médico está prescribiendo para el paciente. Y si la está prescribiendo, bueno, pues de ahí viene que se encarga de la seguridad del paciente, ¿sí?
Y ya después de estar ahí, cuando se esté dando el tratamiento, por si llega a ocurrir algún accidente radiológico. Entonces, la radioterapia es una de las áreas dentro de la física médica. Tenemos otra, que es la medicina nuclear. Este tipo de tratamiento se da por medio de ya sea ingesta, bueno, es la ingesta de la radiación. Por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer de tiroides, se les da algo que le llamamos una pastilla radioactiva, ¿no? Se toma su pastilla y las partículas beta que emiten estas pastillas se van directamente a alojar a la tiroides donde están las células cancerígenas, ¿sí? En este caso, el paciente se convierte en la fuente de radiación. En el caso anterior de la radioterapia, si se fijan, es un aparato externo al cuerpo es el que va a emitir la radiación. En este caso es el cuerpo quien está emitiendo esa radiación debido a la pastilla que se tomó, o a veces también es por medio de una inyección, se les va dando este tratamiento. La otra es la imagenología, ¿no? Nosotros tenemos ahora pues una gran variedad de equipos, por ejemplo, tenemos aquí, bueno, también se incluye el ultrasonido, pero en este caso pues no tiene que ver con esta parte de la radiación porque aquí estamos hablando de ondas electromagnéticas y el ultrasonido son ondas mecánicas. Lo puse porque luego se confunden mucho. Cuando uno habla de imagenología, creen que el ultrasonido también entra dentro de este tipo de radiación. Pero no, porque ahí estamos trabajando con ondas mecánicas, porque el principio básico es la propagación del sonido. Pero tenemos que esto se le llama emisión de positrones, tomografía por emisión de positrones, y se utiliza todo esto para buscar alguna patología que puedan llegar a tener los pacientes, alguna enfermedad. Tenemos, por ejemplo, esta que es una tomografía, esta que es una placa de rayos X, y esta que tenemos aquí también, que a se le llama fluoroscopía, a esta que se le llama resonancia magnética, ¿no? Con algún medio de contraste, ¿no? O funcional también se le llama, para ver si todas las funciones dentro del cerebro están, ahora sí que valga la redundancia, funcionando como deben de ser. Entonces, para todo eso nos sirve la radiación. Y bueno, aquí puse otra vez imagenología, pero era la parte de protección radiológica, ¿sí? Y esta manita con este símbolo de radiación es alguien dentro de la física médica que se dedica a la protección radiológica. Bueno, pues se encarga de que tanto el paciente como el personal que está trabajando con este tipo de radiaciones no reciba más que lo que marcan las normas tanto mexicanas como internacionales, ¿sí? Y bueno, finalmente la radiobiología, que como les dije, estudia los efectos que causa la radiación en el tejido biológico. Y bueno, entonces, haciendo un balance con todo lo que dijimos, ¿la radiación es buena o es mala? Aquí, el que sea buena o que sea mala va a radicar en para qué la vamos a utilizar, ¿no? Si la vamos a utilizar para destruir, pues entonces va a ser mala. Pero si la utilizamos para un beneficio, por ejemplo, como lo que se hace en los hospitales, pues la radiación va a ser buena. Yo tenía una maestra, bueno, que ella todavía trabaja en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que es un centro de investigación donde se hace investigación nuclear, que ya les habló el doctor Román de ese centro, que decía, a la radiación no hay que temerle, pero sí hay que respetarla, ¿no?
tratarla con mucho respeto. Incluso uno de sus compañeros dijo al inicio, bueno, si si yo salgo al sol a las 12 del día, pues obviamente, y estoy mucho tiempo y sin bloqueador, pues entonces la radiación me va a causar algún efecto. Pero entonces yo respeto que a esa hora no voy a salir al sol, ¿sí? O voy a tratar de salir lo menos posible al sol. Entonces a eso se refiere con que no hay que temerle, pero hay que respetarla, porque tampoco es, no, ya nunca voy a salir de mi casa porque me va a causar efectos y que pueden ser al final, pueden contribuir a alguna enfermedad que me pueda dar, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de piel. No, hay que temer, no hay que temerle, pero sí hay que respetarla. Y bueno, ya que no conocían un físico médico, me presento, yo soy física médica, ¿no? Estudié primero la licenciatura en física y matemáticas, después me especialicé haciendo la maestría en física médica en la Universidad Autónoma del Estado de México. La licenciatura la hice en el Instituto Politécnico Nacional. El doctorado también lo hice acerca de la parte de dosimetría, que la dosimetría estudia todo lo que tiene que ver con la dosis. Cálculo de la dosis, diseño de equipos para detectar la radiación, ¿sí? Específicamente dentro de del hospital. Y bueno, pues en la parte de aquí de la educación, pues fuerte es esta parte de la física médica, ahí en la UAM. Estoy contribuyendo o fui contratada para trabajar, aparte de la licenciatura, en la especialización en física médica, que forma personas especialistas en física médica. Y en la parte de la clínica, pues me dedico a la parte de la radioterapia, planes de tratamientos, control de calidad. Y bueno, es una labor muy, muy, muy gratificante, ¿sí? Y muy padre todo esto de la física médica. Y tiene que ver con la radiación. Mi gusto por esto surgió, bueno, pues cuando se me hacía algo caprichosa el comportamiento de la radiación. Ese comportamiento dual que tiene, del que ya hablamos, se comporta como onda y se comporta como partícula. Entonces, de ahí le agarré el gusto a la radiación y después a la física médica, ¿sí? Antes de pasar a la parte de la actividad, ¿alguna pregunta que tengan? Sí, maestra. Nada más sí les voy a pedir que hablen un poquito fuerte porque como que los escucho muy lejos. A ver. Bueno, nada más es una, ¿qué es lo que pasaría si los rayos tanto X o gamma, si los que se utilizan en los hospitales, pasaran a nuestro cuerpo, o bueno, nuestra piel, ¿qué efectos tendrían? ¿Los rayos X? Ajá, o sea, porque vi que, bueno, en el dibujo que usted puso en una diapositiva, decía que los rayos X y los rayos gamma los podíamos detener con la mano, ¿no? O bueno, y bueno, vi unos rayos que pasaban la mano, pero entonces, ¿qué puede suceder si pasan esos rayos en nuestra mano? Ok. En ese caso, como les dije, nosotros estamos expuestos a la radiación. De hecho, ahorita nos están llegando rayos del exterior, ¿no? De la Tierra. Los rayos cósmicos nos están llegando, ¿no? Tenemos radiación solar, que es UV, también que es dañina, y nos está llegando. No un efecto, como les decía, estos efectos no están todavía muy bien documentados. Sin embargo, sí pueden causar daño si yo siempre me estoy exponiendo a ese tipo de radiación. Sin embargo, es un tipo de radiación que también necesita nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un hospital y nos toman una placa de rayos X, ¿no? Nos toman la placa de rayos X, pero no van a decir
bueno, pues salió mal, le voy a tomar otra y luego otra y luego otra. No, debemos de controlar estos usos de la radiación, ¿no? No van a decir hasta que salga bien la placa, entonces dejo de tomarle placas. No, estamos expuestos a la radiación, ¿no? Este efecto, y esta radiación nos puede causar algún daño. Sin embargo, hay un tipo de radiación que nosotros podemos controlar y es esta cuando nosotros vamos a los estudios o cuando nosotros vamos a un tratamiento. Este tipo de radiación, que es natural, incluso la que les comentaba que viene de la Tierra, no la podemos controlar porque está en la naturaleza, ¿no? Estamos conviviendo con ella. Sin embargo, hay que reducir, ¿no? Esta exposición a la radiación. Como decíamos, yo sé que la radiación solar me puede causar quemaduras, eso sí lo puedo ver y lo puedo sentir. Entonces, no voy a estar saliendo justamente a esa hora, por ejemplo, a hacer ejercicio, o cuando voy a la playa nos recomiendan que entre las 12, creo 11, ahora es 11 y 6 de la tarde, pues no nos asolemos tanto. Es más bien eso, hay que controlar esta exposición a la radiación natural. En la casa, por ejemplo, abrir las ventanas, tener ventilado, hacer todo eso, pero si usted va por una placa de rayos X, pues no, y que el efecto que va a tener, pues además no es inmediato, también tienen que ver muchas cosas. Recuerden que nosotros como sistema biológico somos muy complicados y puede contribuir a que, por ejemplo, se desarrolle cáncer, pero pues hay muchas personas a las que se les ha tomado placa y no ha pasado nada. También aquí debemos de tener en cuenta que esta radiación está controlada. No nos dan más radiación de la que nosotros necesitamos. O por ejemplo, hay quien dice, no, pero es que yo con una placa no puedo ver qué es lo que le pasa a esa persona. Y entonces optan por una tomografía, pero una tomografía tiene 250 veces más radiación. Por eso la tomografía tampoco se les recomienda a los médicos que manden a hacer tomografía cuando pueden cuando pueden ver o detectar la enfermedad o alguna lesión con una placa radiográfica, ¿no? Además, a esto que usted decía, los rayos X nos están atravesando todo el tiempo. Y como les decía, también es necesaria para nuestro cuerpo, porque ahora en la pandemia, un efecto que hubo, que como no salíamos, ¿no? No salíamos al sol, hubo muchas personas que presentaron sensibilidad en la piel, porque nosotros también necesitamos la radiación proveniente del sol para sintetizar la vitamina D, ¿no? Y eso, bueno, tiene que ver con efectos en la piel y muchas personas estuvieron llegando con mucha sensibilidad a los hospitales. Entonces, no es que yo no quiera que me atraviesen los rayos X, lo tienen que hacer porque también nuestro cuerpo lo necesita. Simplemente hay que cuidarnos de no exceder la dosis de radiación que nuestro cuerpo soporta o que nuestro cuerpo necesita. Y para eso, pues son las recomendaciones que nos hacen incluso en la televisión, ¿no? Este tipo de recomendaciones lo podemos ver, sobre todo cuando se acercan las vacaciones, nos dicen de qué horario a qué horario no nos podemos asolear mucho. Cuando vamos a los hospitales, incluso cuando nos toman una placa de rayos X, nos preguntan que si ya nos han tomado otras placas de rayos X, porque esta radiación es acumulativa, ¿no? Y tenemos que ir sumando toda la radiación o todos los tratamientos que nosotros hayamos recibido anteriormente. ¿Sí? Digamos que los efectos se van a dar por el uso prolongado de estos rayos X. Por eso también es muy importante que la figura del físico médico especializado en protección radiológica dentro de los hospitales, porque va a cuidar que, por ejemplo, el personal, los médicos, los técnicos, las enfermeras, incluso los de intendencia,
estén controlados en la dosis de radiación que reciben, porque ellos están en constante interacción con esta radiación, ya que a eso se dedican, en eso trabajan. Y también existen normas nacionales e internacionales que nos dicen cuánta radiación pueden recibir. Y bueno, aquí veo una pregunta que dice, ¿son acumulativos los efectos de la radiación? Los efectos no, la dosis sí es acumulativa para que se desarrollen algunas patologías, por ejemplo, o algunos problemas. ¿Cuánta dosis se considera demasiada? ¿Ok? La dosis que nosotros, que el personal, al personal que trabaja con la radiación se les llama personal ocupacionalmente expuesto y ellos pueden recibir que 0.05 milisievert. Ahorita les voy a dar otra magnitud para que tengan una referencia de cuánto es. Las personas que no trabajan con el simple hecho de estar aquí en la Tierra, ¿no? Que no trabajan con radiación, pero que estamos aquí en la Tierra, recibimos, digamos, 70 veces menos que esa radiación. ¿Sí? Entonces, si se fijan, nosotros estamos recibiendo ya cierta radiación, que esto va aumentando debido a que tenemos más fuentes de radiación, tanto las naturales aumentan, no las fuentes, pero aumenta la dosis que nos está llegando debido a que nuestra capa de ozono se está debilitando, ¿sí? Entonces, esta radiación cada vez está contribuyendo más. La dosis que estamos recibiendo es mayor. La dosis que viene, ya dijimos, de la Tierra también. Cada vez tenemos más desechos radiactivos, ¿no? Cada vez tenemos algunas explosiones nucleares de plantas nucleares que también van acumulando radiación. Tenemos más equipos de rayos X en los hospitales, entonces esto va aumentando. Sin embargo, nuestro cuerpo es tan inteligente que poco a poco se va adaptando a estos niveles más altos de radiación. Sin embargo, pues si esto sucediera, que haya un cambio drástico de radiación, ahí sí podemos ver los efectos inmediatamente. Es, por ejemplo, cuando ha habido alguna explosión en una planta nuclear, ¿no? Que se han documentado a lo largo de la historia, bueno, pues los efectos son inmediatos, ¿no? Y todavía se siguen teniendo efectos. Por ejemplo, lo que pasó en Chernobyl, ¿no? Todavía sigue causando efectos, todavía siguen quedando secuelas en las nuevas generaciones de las personas que se salvaron de esa explosión, pero que estuvieron sometidos a fuertes dosis de radiación, ¿no? Todavía sus nietos, sus tataranietos siguen teniendo esos efectos, ¿no? A ver, aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué carrera debo estudiar para especializarme en física médica? Pues realmente la física médica, ¿no? La especialización la hacen en una maestría, es en la maestría en física médica. Para eso se debe de tener una licenciatura en física, una licenciatura en matemáticas o una licenciatura en física matemática. También hay biólogos, que son los que se van un poquito más a la radiobiología, y todas las ingenierías entran también para esta especialización en física médica. ¿Qué tanto daño hace estar en radiación todos los días siendo enfermero radiólogo? En esta pregunta, bueno, resulta de lo que estamos platicando ahorita. Por ejemplo, un enfermero radiólogo siempre debe traer su dosímetro, ¿no? Y como les dije, el personal ocupacionalmente expuesto no debe de recibir más de cierta dosis de radiación. Entonces ellos siempre traen su dosímetro.
Y si su dosímetro le dice que excedió debido a algún descuido o algún accidente que se tuvo, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Y su dosímetro va a indicar que está recibiendo más dosis de la que debe recibir. Entonces se le manda a hacer cosas administrativas, se le aleja de la fuente de radiación, ¿no? Se deja que pase un tiempo y entonces puede regresar. Y bueno, el daño, pues aquí pasa algo muy interesante. Como les decía, todo esto de los efectos radiobiológicos, eh, es muy joven toda esta ciencia, entonces no se pueden dar efectos. Hay dos tipos de efectos, unos que son los estocásticos y otros que son los determinísticos. Por ejemplo, un efecto determinístico es, yo sé que un paciente que recibe un tratamiento de radioterapia o de medicina nuclear por las dosis que va a tener, puede ser que se le caiga un poco el cabello, que sienta náuseas, ¿no? Ya se sabe qué va a pasar con una dosis de radiación de un tratamiento, ¿no? Puede tener mareos, puede tener pérdida de peso, eso ya lo sé. Pero existen los otros que son los estocásticos y que son los que en los que más nos debemos centrar, que es, se recibió cierta dosis de radiación, por ejemplo, la que recibe un enfermero radiólogo, pero no se sabe todavía a ciencia cierta qué va a pasar. Puede ser que uno de estos efectos secundarios sea el cáncer, que desarrolle un cáncer a futuro, pero no siempre pasa. Y a eso se le llaman efectos estocásticos, ¿no? O aleatorios, que no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar. Es como, por ejemplo, ahora con toda esta pandemia del coronavirus, porque unos sí se enfermaron y otros no nos enfermamos, afortunadamente. Es porque nuestro sistema biológico es muy complejo y se tienen que juntar muchas cosas. Pero en esta parte, en la parte de la radiación, pues lo único que hacemos es mantenerla, exponernos a ella lo menos posible, ¿no? Entonces, un enfermero radiólogo, si conoce todo esto de radiación, que se lo dan durante su formación, y como les digo, respeta a la radiación sin temerle, pues puede ser, puede ser que no le pase nada, ¿no? Sin embargo, hay quienes se cuidan o que ni siquiera están tan expuestos a la radiación y desarrollan enfermedades que se le achacan a la radiación, ¿sí? Entonces, esto sí es muy complejo y como dar una respuesta contundente a esto de qué tanto daño hace, pues no me atrevo a decir algo porque no hay nada concluyente, ¿no? O contundente que diga, no, sí se va a enfermar o no se va a enfermar, ¿no? Porque pues hay personas que nos dedicamos a esto y que estamos en contacto, pero como les digo, siempre estar al pendiente de cuánta dosis estamos recibiendo, ¿no? Y de que todo funcione como debe ser. Si todo funciona como debe ser, pues no tenemos por qué estar expuestos a la radiación más de lo que necesitamos estarlo. ¿Sí? ¿Alguien más? Ay, creo que ya se nos terminó nuestro tiempo. No sé quién me está apoyando ahorita aquí. Sí, doctora. Mire, tenemos todavía, si gusta, unos 2 minutos más. 2 minutos más, nada más para la pregunta. Sí. Ok. Bueno, pues nos regresamos a la parte donde estaba la actividad, que ya no la alcanzamos a hacer. Les digo, este tema de la radiación y eso que solamente hablamos, las aplicaciones médicas, nos faltan las aplicaciones en investigación, en reactores nucleares y bueno, toda la parte de la radiación terrestre, ¿no? Ok, a ver, pregunta. ¿Quién de estos científicos que yo tengo aquí descubrió la radioactividad? A ver, en el chat, por favor, el primero que responda es. Déjenme ver.
Creo que incluso dejo de compartir pantalla para poder ver. Ah. Pero si no, ¿cómo van a ver, verdad? A ver. Ya hay aquí. No, Röntgen fue el de los rayos X. Descubrió los rayos X. Aquí está ya la respuesta correcta. Henry Becquerel. Muy bien. Vanessa. Vanessa Cerezo Padrón. ¿De dónde nos acompaña, Vanessa? Háblenos un poquito de usted. Déjenla anoto. Vanessa Cerezo Padrón. Bueno, ya alcanzamos a hacer la actividad, pero les comento un poquito de estos, de estos científicos. Rutherford, Bohr, Dalton y, bueno, Demócrito y Thomson tienen que ver con todo lo que implica el átomo. Henry Becquerel con la radioactividad, Röntgen con los rayos X y Mary y Pierre Curie tienen que ver con la parte de aislar el radio, que es un elemento radioactivo. Bueno, de mi parte, si ya no hay más preguntas, pues sería todo. Sí, miren chicos, para tomar evidencia para las redes sociales, necesito que inicien su video para tomar una pequeña fotografía. Es muy rápido, solamente les solicitaría a todos que inicien su video, por favor. Espero que se haya divertido. Sí. Ok. Bueno, pues entonces continuamos. La foto grupal con primeramente agradecido de partido de taller. Muchísimas gracias chicos, sonríen, voy a tomar la foto en una, dos, ahí voy a prender el mío también para que también salga. Una, dos, tres. Listo chicos, muchas gracias. Vamos a, sí, no se vayan, vamos a pasar a la sala general, ahí vamos a dar otras indicaciones, pero ahí van a estar los demás grupos. Muchas gracias. Ok. Antes de que se retiren, les paso mi correo de contacto por si quieren, si tienen alguna otra duda que no alcanzaron a hacer o algo, se los anoto aquí en el chat, nada más. Entonces, ahí está. Bueno, y muchas gracias a todos. Espero que hayan aprendido un poquito de radiación, porque como les dije, es un tema muy extenso. Y creo que ahora sí nos regresamos todos a la sala. A la sala, sí. Miren chicos, anoten el correo de la doctora y cuando lo terminen de anotar, en la parte inferior derecha hay un botón azul que dice salir de la sala y después tenemos que darle clic en salir a la sala para grupos reducidos. Ahí nos va a mandar a la sala general. Eso es para que todos tengan el tiempo para poder anotar el correo de la doctora. Muchas gracias.